Buenas tardes. Hoy estamos aquí con el doctor Alarcón para hablar acerca de el COVID-19. Primero voy a decirles quién soy yo y qué hago. Mi nombre es Ana Coppola. Yo trabajo en el Departamento de Salud del Condado de Polk como planeadora de salud pública. Doctor Alarcón, díganos qué hace y alguna otra información que quiera participar con nosotros. Con todo gusto. Ana, mi nombre es Carlos Alarcón. Soy médico de medicina familiar. En este momento trabajo como director médico del Departamento de Salud del Condado de Polk. También tengo una práctica privada en el Mercy One Urbandale. Entonces, como les hablaba anteriormente, el propósito de hoy es hablar acerca del COVID-19. Entonces, empecemos para hablar acerca de la vacuna y la dosis de refuerzo. Em, para informar y para que todos estemos hablando en una misma, tengamos la misma información. Díganos, doctor Alarcón, ¿qué es el COVID-19? Bueno, no, hemos desgraciadamente lidiado con esta enfermedad por ya 3 años. El COVID-19 es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Este virus emergió en diciembre del 2019, ¿no? Desde esa época hasta por acá, desgraciadamente, ha causado la muerte de millones de personas. En Estados Unidos, por lo menos, ya ha pasado el millón de muertes. El COVID-19 es una infección más que nada respiratoria que afecta el sistema respiratorio, pero también otros órganos en el cuerpo. Esta enfermedad se propaga a través de partículas muy pequeñas, partículas respiratorias que se transmiten de persona a persona. Por lo general, cuando una persona está enferma con COVID, produce estas partículas muy pequeñas a través del conversar, toser o estornudar. Hasta el momento, se sabe que la mejor manera para protegerse contra esta terrible enfermedad es vacunarse y estar al día con sus vacunas y estar al día con sus refuerzos de vacunas. También, después de estos 3 años de pandemia, sabemos que otras maneras de protegernos contra esta enfermedad es, por supuesto, usando máscaras cuando estamos en lugares donde hay mucha gente o de repente donde hay poca ventilación. También lavarse las manos frecuentemente y, y, um, y, evitar contacto con otras personas cuando uno está enfermo. O sea, hacerse el examen del COVID cuando usted crea que tenga la enfermedad. Sí, muy importante información. Em, También tenemos que tener en cuenta que COVID-19 continúa siendo una amenaza todavía en nuestras comunidades. Y como usted decía, debemos estar al día con las vacunas para poder, para prevenir la enfermedad. Am, ya que estamos hablando de las vacunas, en general, ¿qué es una vacuna, doctor Alarcón? Bueno, una vacuna es una sustancia, una preparación que se hace para estimular el sistema inmune de una persona, ¿no? Estas vacunas, en específico del COVID-19, estas vacunas como que ayudan al cuerpo humano a desarrollar su propia respuesta inmune y le enseña cómo defenderse contra una enfermedad específica. A veces usamos pequeñas partículas del patógeno, a veces utilizamos el patógeno mismo, pero más debilitado, que no produce la enfermedad, pero suficiente como para producir una respuesta inmune. Desgraciadamente, a veces cuando se da una vacuna, eh, eh, produce que el cuerpo humano tenga ciertas reacciones como fiebre, escalofríos, malestar, y esto pasa en muchas vacunas, no solo en el COVID-19. Pero eso solo significa que su sistema inmune está aprendiendo a defenderse de la enfermedad. Y cuando esté expuesto a la enfermedad,
La idea es que usted no se enferme severamente y no termine hospitalizado o muerte. Sí, y con eso, para que sigamos hablando acerca de la vacuna 19, la vacuna contra el COVID-19, ¿son estas vacunas, seguras para la comunidad? Sí son muy seguras, ya eso ha sido una preocupación muy intensa al comienzo, sobre todo cuando estas vacunas se prepararon en forma rápida, pero definitivamente todas han seguido un tipo de preparación y seguimiento y monitoreo dictado por el FDA o la Administración Federal de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos. Ya después de 3 años en esta pandemia, se ha seguido muy de cerca los efectos secundarios de esta vacuna. En realidad, en toda la historia de Estados Unidos, la vacuna del COVID es la vacuna que ha recibido y ha seguido la investigación, monitoreo de calidad, de cantidad, reporte y de seguridad más que ninguna otra vacuna en los Estados Unidos. Eso es increíble y en realidad nos da, em, como la esperanza de que ponernos esa vacuna contra el COVID-19, en realidad ayuda a prevenir, em, el virus, y si nos llega a dar, no va a ser tan fuerte y no nos va a dar una enfermedad, em, bueno, tan mala, como es, para las personas que de pronto no han tenido la vacuna, contra el COVID-19. Ahora, acerca de las personas que han tenido COVID-19, yo todavía soy, viable o puedo tener la vacuna contra el COVID-19 si me ha dado el virus. Claro, ¿no? Esta es una pregunta bien común, ¿no? Si es que ya me dio la enfermedad, ya desarrollé la inmunidad, ya no necesito la vacuna, ¿no? Pero definitivamente muchos estudios dicen que las personas que desarrollan la enfermedad después de que termina el periodo que la enfermedad los protege, tienen 2 o 3 veces más riesgos de contraer la enfermedad de nuevo si es que no se vacunan. Cuando uno se vacuna, la cantidad de protección que recibe es un poco más conocida, ¿no? Ya sabemos como cuánto tiempo va a estar protegido, cuándo necesita la siguiente vacuna o el siguiente tipo de vacuna. Am, de repente usted quiera, si es que desarrolla la enfermedad, si es que le da el COVID-19 y sobrevive, de repente usted quiera esperarse por unos 90 días antes de ponerse su refuerzo. En este momento el CDC recomienda que se espere de repente 3 meses para recibir la siguiente vacuna. Um, en este momento hay muchos variantes del Omicron, del COVID del Omicron. Desgraciadamente estos virus están cambiando y así como cambian, la protección también tiene que cambiar. En este momento la vacuna del COVID, el refuerzo o booster del COVID todavía nos está protegiendo contra estos variantes. Esa es una muy buena noticia. Como sabemos, todavía estamos en una pandemia y esta variante Omicron continúa cambiando, y es muy bueno saber que todavía esta dosis de refuerzo del COVID-19 todavía nos protege contra estas nuevas variantes. Ahora hablemos acerca de una población en particular. Estas son las mujeres embarazadas. ¿Es seguro para ellas tener la vacuna contra el COVID-19? Claro, ¿no? Es importante saber que las mujeres embarazadas tienen más alto riesgo de tener complicaciones y de tener complicaciones con el bebé si es que se enferman de COVID, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si usted se enferma, si usted está embarazada y se enferma severamente y termina en el hospital o en cuidados intensivos, probablemente pueda ocurrir algún daño al bebé, ¿no? O sea, hay más riesgos de que ocurra algún daño a su bebé. En este momento, todos los estudios y monitoreo de esta vacuna que están aprobadas en Estados Unidos desde que empezó la pandemia hace 3 años
no ha reportado ningún efecto secundario contra el embarazo, contra el feto, contra el bebé. Tampoco se ha reportado ningún problemas con fertilidad para las mujeres o los varones. Y estos tipos de efectos secundarios se han monitoreado y se están siguiendo constantemente para ver si hay algún cambio, pero hasta ahora no se ha visto eso, ¿no? Y hay muchas millones de mujeres embarazadas que ya han recibido esta vacuna y no hay ningún problema. Perfecto. Ahora hablemos acerca de otra población que es muy importante en nuestra comunidad y esos son los niños. Am, ¿Son las vacunas contra el COVID-19 seguras para los niños? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las edades que actualmente em, los niños pueden estar o pueden tener la vacuna contra el COVID-19? Claro, ¿no? El FDA, ¿no? La Administración Federal de Drogas y Medicamentos en Estados Unidos, quiso hacer un examen mucho más exhaustivo para los niños y por esto estas vacunas no se aprobaron para los niños al comienzo. Las investigaciones y el monitoreo de esta vacuna han tenido que seguir muchos exámenes a través de muchos meses para saber que es segura en los niños. En este momento el FDA, la Administración Federal de Medicamentos en Estados Unidos y el CDC han recomendado y han aprobado las vacunas del COVID-19 para los niños desde los 6 meses para arriba, ¿no? Y los boosters cuando les toca, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ¿no? Hemos visto ahora que mucha gente todavía no se ha vacunado, ¿no? En Estados Unidos probablemente solo el 15 al 16% se han vacunado con el booster y en Iowa, en el Polk County, acá donde vivimos, solamente el 21-22%, ¿no? Estas informaciones continúan cambiando, por supuesto, ¿no? Pero de todas maneras es alarmante, ¿no? Porque es una enfermedad que todavía es una amenaza. Es una amenaza que tiene más riesgo en las personas, ¿no? mayores de edad y en las personas de cualquier edad con enfermedades secundarias, con enfermedades médicas crónicas. Como ya hemos escuchado, ¿no? El gobierno ha declarado que va a terminar la preparación de emergencia por el COVID-19 en mayo 11. Eso va a cambiar muchas cosas. En este momento las vacunas son todavía gratis. El hacerse exámenes para el COVID-19 todavía es gratis, lo puede conseguir. El gobierno ha mandado mucho dinero a los estados para poder controlar esta pandemia. No solo eso, sino que el tratamiento para el COVID-19 también todavía se puede dar a personas sin seguro. Entonces, amigo latino, después de mayo 11 eso ya va a acabar. Eso significa que si usted le da COVID después del mayo 11, si no tiene seguro o su seguro no le cubre por ciertas cosas, usted no va a tener que pagar mucho dinero para hacerse sus exámenes, para conseguirse sus vacunas o su tratamiento. Entonces, este es el mejor momento para vacunarse, ¿no? Para ponerse al día en sus boosters, antes de que las cosas cambien en Estados Unidos. Sí, esa es una muy buena recomendación, eh, de saber que esta emergencia va a terminar en mayo. Y como usted habló acerca de las estadísticas, y aquí en Polk County, solamente el 22 o 21% de los residentes tienen la dosis de refuerzo. Entonces es bien importante que en realidad tome la decisión de, si no se ha puesto todavía la dosis de refuerzo, lo haga tan pronto pueda, porque como usted dice, quién sabe qué precio irá a tener la vacuna, qué precio irá a tener los tests y el tratamiento, etcétera, etcétera. Ahora hablemos acerca de los efectos secundarios de recibir esta vacuna contra el COVID-19. Claro, ¿no? Todas las vacunas nos dan cierto tipo de efectos secundarios, ¿no?
Y las vacunas del COVID-19 también nos dan unos cuantos efectos secundarios que después de 3 años con esta enfermedad sabemos que en la mayoría de los casos son leves, ¿no? Y van de acuerdo a la edad, ¿no? Cuando es más pequeño, de repente los niños menores, mayores de 6 meses, cuando son los infantes y más pequeños, este, ellos, sus síntomas pueden ser un poquito de fiebre, llorar bastante, no dormir bien, de repente un poco de diarrea, ¿no? Así como van creciendo los adolescentes, de repente malestar general, cansancio, fiebre, escalofríos. am, por lo general, algunos de los efectos secundarios se presentan también después de las dosis de refuerzo, ¿no? Que pueden ser un poquito más de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio. Eso significa simplemente que su cuerpo, su sistema inmune se está despertando y está preparando una defensa contra la enfermedad. Eh, la mayoría de estos efectos secundarios son leves y no demoran más de 1 o 2 días, ¿no? Todos nosotros que nos hemos vacunado sabemos que después de un día, día y medio, como que no le hubiera pasado nada, ¿no? Pero, de nuevo, ese tipo de reacción simplemente significa que usted está montando su respuesta inmune contra la enfermedad. Correcto. Ahora hablemos específicamente de esta vacuna de refuerzo bivalente. ¿Esta vacuna de refuerzo todavía protege con la variante actual y tal vez variantes que van a venir en el futuro? Claro, la vacuna de los virus, ¿no? Tienen, desgraciadamente, después del tiempo, tienen la capacidad de variar, de cambiar, ¿no? Conforme encuentran poblaciones que se le hace más difícil transmitir, a veces esta capacidad de los virus de ya sea mezclarse entre ellos o cambiar propiedades para cambiar a otro tipo o clase de virus que se les llama variantes, ¿no? En este momento, en Estados Unidos, ¿no? Hay una variante que está emergiendo que se llama el XBB 1.5, ¿no? Esa variante está destinada probablemente en algún momento el 80 al 90% de todos nosotros nos va a dar esa variante. Es muy contagiosa, um, es, pero no es tan grave como las anteriores variantes. Es una variante del Omicron. No es tan grave como las otras variantes. Es una variante que se replica en la nariz, en la mucosa de la nariz, y muchos de los síntomas son respiratorios, de las vías aéreas respiratorias superiores. Para el momento que ya llega a los pulmones, usted ya ha montado su defensa, ya no le da tan grave. No es tan grave, pero se propaga rápido en Estados Unidos. En Iowa no es el variante más preponderante. En Iowa probablemente es el 20-23%. Tenemos otra variante acá que es el XQ11, 1.1, XQ1.1, que creo que está en este momento como el 40%. De nuevo, toda esta información cambia, cada semana aumenta o baja, ¿no? Los dos son variantes del Omicron. Y esta es una cosa muy importante, ¿no? Porque como son variantes del Omicron, el refuerzo que estamos dando, el bivalente que estamos dando, cubre contra esa enfermedad. Esos refuerzos son de los variantes del Omicron. Como se siguen variando, la vacuna corriente lo protege contra esa enfermedad. Y la protección es de muchos niveles, ¿no? Entonces, definitivamente la vacuna bivalente del COVID que tenemos ahora aprobada en Estados Unidos, lo protege contra la enfermedad severa, contra las hospitalizaciones y contra la muerte. De eso estamos muy seguros. Eso en combinación con que el variante que está creciendo ahora es un variante más severo, definitivamente menos severo, perdón, el XB 1.5. Entonces, usted está recibiendo una protección contra la enfermedad severa.
Ahora, desgraciadamente, de repente no lo proteja tanto en contra de tener la infección, ¿no? Entonces, de repente a usted sí le da la infección, pero no le da una enfermedad severa. Y eso es lo que pasa con los variantes, ¿no? Otra razón por la cual de repente no lo protege es porque la inmunidad que proponen las vacunas a través del tiempo un poquito que se debilita, ¿no? Y esta debilidad es un poquito más rápida en personas mayores o en personas que tienen ciertas enfermedades crónicas del sistema inmune. Entonces, en general, eh, la mejor manera de protegerse contra tener una enfermedad severa, una hospitalización o muerte por el COVID-19 es usando la vacuna, ¿no? Usando la vacuna y poniéndose su refuerzo cuando le toca, ¿no? Pero de repente le da una enfermedad, aunque tenga usted, hay muchas personas que están al día con sus vacunas, les tienen su refuerzo al día, pero aún así les da la enfermedad, ¿no? Desgraciadamente, ninguna vacuna es el 100%. Y, y, y usted lo que en realidad quiere es que no se enferme severamente. Ya sabemos lo que pasó hace 2 años, hace un año, ¿no? Con cada onda de cada variante, habían muchas hospitalizaciones, mucha gente muerta, ¿no? Eso, en este momento, eso no está pasando. Sí. Otra razón por la que estábamos hablando acerca de que este es el momento, si todavía no tiene la dosis de refuerzo, antes de que se termine esta emergencia, es el momento de tener o ponerse al día con las vacunas contra el COVID-19. Ahora, además de eso, usted nos comentó al principio que usted tiene su propia práctica. ¿Hay algunos mitos o preguntas que regularmente usted tiene con sus pacientes acerca de em, cómo manejar este COVID-19 y toda esta pandemia? Claro, ¿no? En realidad estos mitos y estas creencias en cuanto a las vacunas, no solo es del COVID-19, sino hay de otras vacunas también, ¿no? Mucha gente quiere ponerse unas vacunas, pero no quieren ponerse otras porque han escuchado ciertas cosas, o piensan que puede hacer daño por o estar relacionado a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, en general nosotros los latinos no somos muchos en otros países, no nos educan mucho a la prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, a veces no vamos al médico a no ser que algo se rompa o algo duela, ¿no? Y entonces no tenemos la cultura de prevención, de estar al día en las vacunas, ¿no? Ah, y eso arraigamos desde de nuestra cultura, de nuestra niñez, ¿no? A veces es difícil convencer a la comunidad latina que vayan para su examen físico cuando están sanos, cuando no les duele nada, para estar seguros de que la presión está bien, que sus vacunas están al día, ¿no? En cuanto al COVID-19, ¿no? Muchas personas pensaban que el, que el tipo de vacuna le cambiaba partes de su DNA, ¿no? Eso fue al comienzo, ¿no? Porque era una vacuna que aunque que parecía nueva, la técnica, el sistema, la manera que producen esa vacuna es una tecnología que ya se conoce de hace muchas décadas, que ya se ha usado otro tipo de vacunas de esa manera, solo que era nueva para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, no es cierto, ¿no? Ese es un mito que no afecta al DNA, ya sabemos que no entra al núcleo de la célula y hemos, después de 3 años con el monitoreo y el seguimiento de esta enfermedad y de las personas que han recibido la vacuna, hemos visto que no ha causado nada de eso, ¿no? Ah, el otro mito, la otra preocupación es que cuando uno se pone la vacuna, a veces empieza a liberar partes de la vacuna en la orina o ¿no? En el estornudo, ¿no? Y eso a veces pasa con las vacunas vivas, ¿no? Como algunas vacunas que son el virus vivo atenuado, ¿no? Pero no pasa con la vacuna del COVID, ¿no? La tecnología con la que se preparó esta vacuna es el mRNA y ese tipo de vacunas no producen
desprendimiento del virus por el cuerpo humano, ¿no? Entonces, eso se ha estudiado bastante, ¿no? Algunas personas piensan que se van a enfermar, ¿no? Pero eso pasa mucho también con otras vacunas que le dan efectos secundarios, ¿no? Mucha gente piensa que cuando recibe la vacuna de la influenza les da el flu, pero no es eso, sino que están despertando su sistema inmune, les da un poco de fiebre, dolor, malestar. Eso significa que están desarrollando su sistema inmune. Entonces, la vacuna no le puede dar la enfermedad, ¿no? No es un virus atenuado, es una partícula, es una tecnología diferente, no le puede dar la enfermedad. Hace como un año causó mucha confusión porque mucha gente pensaba que si usted se da la vacuna, se pone la vacuna, el test de la vacuna le va a salir positivo, ¿no? Entonces, haciendo el examen el test del coronavirus le iba a salir positivo, ¿no? Haciendo el examen del coronavirus, hay muchas maneras de uno hacer un examen para saber si tiene o no coronavirus, ¿no? Entonces, pero si usted se pone la vacuna, no causa que usted salga positivo que tiene coronavirus, ¿no? El coronavirus se puede chequear de básicamente dos maneras, ¿no? Es el virus activo, ¿no? Que esos son los exámenes rápidos, que uno lo puede hacer, lo puedes comprar en la tienda, que salen en 10, 20 minutos. Y el otro es que con la traducción es el de amplificación del ácido nucleico, ¿no? Que por lo general se hace en el laboratorio, que demora 24 o 48 horas, ¿no? Ese es un examen más específico, más exacto. Ninguno de esos dos exámenes principales para el coronavirus se hace positivo porque usted reciba la vacuna del coronavirus. Ahora, yo creo que lo que ha causado confusión es de que cuando usted recibe la vacuna, desarrolla anticuerpos contra la enfermedad. Y eso es lo que usted quiere, ¿no? Usted quiere que su sistema inmune se despierte y que tenga un nivel elevado de anticuerpos contra el COVID. Entonces, si a usted le hacen un examen de sangre para ver si es que tiene anticuerpos, eso sí podría salir positivo. Y eso ha creado confusión. Pero eso no significa que usted tenga la enfermedad, ¿no? Eso significa que probablemente usted es vacunado y usted tiene defensas contra la enfermedad del coronavirus. Muy interesante. Ahora, otra vez, ¿podría por favor decirnos cuál es el mejor método de protección contra nuevas variantes del COVID-19? Claro, ¿no? Hasta este momento y después de 3 años de haber aprendido mucho de esta enfermedad, ¿no? Mucha gente ha muerto, más de 1 millón de personas en Estados Unidos. Todavía siguen muriendo más o menos unos 500 personas al día, ¿no? En Estados Unidos. Todavía está muriendo gente por COVID en el territorio de Estados Unidos por el coronavirus, que en realidad es el doble de lo que causa la influenza. O sea, todavía estamos, aunque no en los estados que estábamos hace 2 años, hace 1 año, todavía es una enfermedad, todavía es una amenaza, ¿no? Todavía hay mucha gente que está muriendo por esta enfermedad. Después de todo lo que hemos avanzado y aprendido por esta enfermedad, la mejor manera de vacunarse, de estar prevenido, de prevenirse contra la enfermedad es estar al día con sus vacunas y sus refuerzos, su booster. Eso lo previene a usted para evitar que le dé una enfermedad severa, hospitalización o muerte. Otras maneras que sabemos que también funciona para prevenir esta enfermedad es usando máscara cuando está en un lugar que hay mucha gente o hay poca ventilación, lavarse las manos frecuentemente, ¿no? Quedarse en su casa cuando está enfermo, hacerse el examen del COVID-19 cuando crea que tiene la enfermedad, ¿no? Así usted se puede aislar. No solo se puede aislar, pero también puede conseguir el tratamiento de la enfermedad del COVID cuando antes posible, porque sabemos que esos medicamentos que están aprobados para el coronavirus funcionan mejor cuando lo recibe temprano, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos en la clínica pacientes que han estado enfermos por 1 semana, ¿no? Y ya están mal, ya van a verse.
hacemos el examen, es positivo, pero ya salió en el periodo de ventana que se le puede dar un medicamento que hubiera podido hacerlo, que se sienta mejor rápido, que evite que vaya al hospital o que se empeore, ¿no? Exacto. Am, Anteriormente estuvimos hablando de algunas poblaciones que pueden ser más débiles para que les dé el COVID-19, como las mujeres embarazadas, los niños. Ahora, cuéntenos acerca de las personas mayores. Usted mencionó, sí, las personas mayores de 65 años. ¿Cómo les afecta el COVID-19? Claro, ¿no? Eh, en ese momento, con el nuevo variante que está emergiendo, el XBB 1.5, em, que se propaga más fácilmente, que, que desgraciadamente a veces, aunque usted esté vacunado y con su refuerzo le puede dar la enfermedad, am, sabemos que las personas que están al más alto riesgo de enfermarse es las personas que son mayores de 65 años, las personas de cualquier edad, pero que tienen problemas crónicos, ¿no? Como diabetes, problemas del sistema inmune, problemas del corazón, asma. Esas personas están más al riesgo de enfermarse severamente y de morir o terminar hospitalizados. Entonces, ese tipo de población debe vacunarse, debe estar al día en sus vacunas y sus refuerzos. Um, Algo que desgraciadamente preocupa mucho en cuanto a la salud de la población es que, como sabemos, después de mayo se va a acabar la declaración de emergencia, ¿no? Entonces, a veces el estatus socioeconómico y el tipo de seguro de salud que usted tenga puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, ¿no? Entre estar hospitalizado o no, porque después de mayo usted los exámenes para el COVID van a ser más caros, las vacunas va a tener que pagarlas si es que no tiene seguro, y los tratamientos me imagino que se van a poner bien caros, ¿no? Y no van a estar tan disponibles, ¿no? Ahora los condados, durante la pandemia, los condados, los departamentos de salud han recibido cantidades inmensas de vacunas para poder vacunar a la mayor cantidad de gente. Eso ya no va a pasar, ¿no? Entonces, una razón muy importante para vacunarse antes de que se acabe esta declaración de emergencia. Sí, muchas gracias. Bien importante esta información. Ahora hablemos acerca de, bueno, nosotros los latinos. Em, ¿Qué experiencias podemos mostrarles hoy con esta entrevista a los latinos acerca de em, como preocupaciones que tenemos en ponernos la vacuna? También, ¿cómo podemos, qué nos puede decir usted como médico para que si no se ha tomado todavía, no ha tenido la vacuna contra el COVID-19, eh, en realidad haga ese paso para tomar o para estar al día con la vacuna contra el COVID-19? Claro, ¿no? Nosotros un poquito que estamos experimentando ahora y los latinos no estamos exentos a eso, es un poco lo que le decimos es la fatiga del COVID, ¿no? Todos estamos un poco cansados de esta enfermedad, ya no queremos escuchar de eso, eh, ya hemos puesto una o dos vacunas y ya no nos ha dado de nuevo, entonces como que estamos un poquito bajando la guardia contra esa enfermedad. En este momento tenemos este variante que está circulando, el XB1.5, que ya sabemos que se propaga más rápido que cualquier otro. No sabemos qué otros variantes van a salir, porque definitivamente que van a salir otros variantes. En este momento en China el coronavirus ha explotado, ¿no? Entonces está muriendo mucha gente. Es bien preocupante lo que está pasando en China. El, el estado de emergencia por el COVID se va a terminar en 2 meses, ¿no? Entonces, yo creo que todavía es una amenaza para todos nosotros, toda la gente, toda la población y los latinos también. Todavía están muriendo 500 personas al día por el COVID en Estados Unidos,
es un poquito más del doble que de lo que mata la influenza, ¿no? Entonces, y nosotros desgraciadamente, los latinos, no tenemos una educación de prevención en cuanto a enfermedades, ¿no? No estamos a veces al día en las colonoscopías, en los mamogramas, en los papanicolaos, porque como nada duele, no vamos al médico, ¿no? Y también estamos muy ocupados con dos, tres trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el momento de ponerse al día en su vacuna, de estar seguro de que su familia está al día en sus vacunas y de que se proteja, porque todavía no, aunque ya estamos terminando esta pandemia, ya ha bajado la cantidad de gente que está muriendo, y que se está enfermando severamente, todavía no ha desaparecido y va a estar acá por muchos años, ¿no? Desgraciadamente es algo que vamos a tener que acostumbrarnos y de repente va a ser una enfermedad que todavía no podríamos decirle que va a ser de temporadas como el flu, porque todavía la estamos viendo en verano. De repente la vamos a ver más en invierno porque estamos más metidos en edificios, ¿no? Entonces, ¿no? Y en verano estamos más a actividades más afuera, ¿no? Pero yo creo que todavía es una amenaza contra todos y contra la población latina. Ujú, ujú. Ahora, como nuestra última pregunta en la conversación de hoy acerca del COVID-19, am, ¿hay algo más que usted quisiera decirle a la comunidad latina para que en realidad tome la decisión de tener la vacuna contra el COVID-19 o estar al día con la dosis de refuerzo? Usted nos ha explicado muy bien acerca de que esta pandemia todavía no se ha terminado, todavía hay mucha gente que se sigue enfermando y todavía la variante Omicron sigue cambiando y es muy importante, ya que tenemos los instrumentos para prevenir esta enfermedad, pues en realidad lo hagamos. Claro, ¿no? El COVID-19 todavía es una amenaza para nosotros, ¿no? Y por supuesto recalcando que después de mayo, aparte de todas las cosas que van a cambiar, ya no vamos a poder hacer un seguimiento o sea, los estados ya no van a reportar de las enfermedades, el CDC mm, no va a estar tan al día en cuanto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, muchas cosas van a cambiar. Y eso un poquito que preocupa a todos nosotros que estamos relacionados al cuidado médico, a las enfermedades. Am, y em, la vacuna ya se ha dado, se ha dado a millones de personas. Es la vacuna que se ha estudiado, se ha monitoreado más que ninguna otra vacuna en la historia de Estados Unidos. Entonces, es una vacuna segura, ¿no? Tiene efectos secundarios, fiebre, escalofríos, como muchas vacunas que causan que su sistema inmune se refuerce, se aprenda a defenderse a una enfermedad. La mejor manera de protegerse usted contra una enfermedad severa, hospitalización y la muerte es estar al día con sus vacunas y estar al día con sus refuerzos cuando le toquen. El amigo latino haga el esfuerzo y vacúnese, ¿no? Nosotros hay algo que no hemos conversado mucho, ¿no? Pero es de lo que le llaman el COVID crónico, ¿no? Que es que muchas gentes de repente no se enferman severamente, pero les quedan los síntomas del COVID por mucho tiempo, ¿no? Y esos síntomas pueden ser dolores de cabeza, falta de aire, tos crónica, ¿no? Mareos, ¿no? Algo que a veces que puede ser severo, suficientemente severo que usted no pueda trabajar, ¿no? Entonces, y está demostrado que a las personas les da el COVID crónico, ¿no? Más a las personas que no están vacunadas, ¿no? Y por supuesto más a las personas que tienen una enfermedad, que les da la enfermedad severa del COVID, ¿no? Que por lo general son los que no están vacunados, ¿no? Entonces, tome el tiempo y vacúnese, ¿no? Después de mayo ya no va a ser tan fácil. Sí. Pues muchas gracias, doctor Alarcón, por su tiempo y por su conocimiento para poder
brindar esa educación a la comunidad latina. Muchas gracias. Siempre un gusto y un placer conversar con el público latino.